Hola, que Dios te bendiga grandemente en este día. Es un gozo y una alegría para mi corazón poder transmitir a través de este video la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que está en la palabra de Dios, que nos enseña la comunión perfecta que había entre Dios y el Señor Jesús, aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes, amiga? Y esto nos va a llevar a reflexionar sobre cómo está hoy nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con el Padre. Quizás hoy estás lejos de la palabra de Dios. Quizás hoy estás fría o apática a la relación que tenías al principio con la palabra de Dios. Sin embargo, hoy vamos a aprender grandes e importantes lecciones para nuestras vidas que nos van a encender esa chispa, ¿verdad? O ese fuego para que podamos como mujeres cada día tener ya sea nuestro devocional o ya sea la lectura de la palabra o podamos estudiarla a la palabra de Dios. Y sin más vuelta quiero que me acompañes al libro de Juan, versículo 1, que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que vamos a ver hoy es la partecita donde dice, y el verbo era con Dios. Cuando hablamos de la palabrita verbo, lo vimos en un podcast anterior, lo voy a dejar en la descripción, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a hacerlo más simple y vamos a poner en el lugar de la palabra verbo el nombre de Jesús. Entonces va a decir así: Jesús era con Dios. Podemos decir entonces Jesús era con Dios. Si bien Jesús es verdaderamente Dios, amiga, en toda su esencia, cuando nosotras vamos al original, es decir, al griego o al hebreo, y estudiamos un poquito las palabras, encontramos un significado que es mucho más rico o que tiene una mejor comprensión de lo que nosotros podemos entender. Acá nos dice a nosotros, el verbo era con Dios. Sin embargo, cuando nosotras estudiamos la palabrita era, en el griego es gen. ¿Y sabes lo que esto significa? Anótalo. Y significa estaba. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es: Jesús estaba con Dios. El Señor Jesús, el verbo, aquel ser tan perfecto, nos está diciendo la palabra de Dios, estaba con Dios. La pregunta es, amiga, ¿a qué tiempo se refiere aquí? ¿A qué tiempo se refiere que Jesús estaba con Dios? Si en el podcast anterior nosotros habíamos estudiado que Jesús estaba en la creación, que Jesús, el Espíritu Santo y Dios habían creado todo lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora lo que la palabra de Dios desea enseñarnos es que el Señor Jesús estuvo aún mucho más antes de que todo fuera creado, mucho más antes de la creación del universo, de lo que nuestros ojos pueden ver. La palabra de Dios nos está afirmando que Él no es una creación, como lo dicen muchas religiones, que Jesús es simplemente un profeta o que Jesús es simplemente un maestro. No, que Jesús es una creación. No, Él estaba antes en una comunión perfecta con Dios, con el Espíritu Santo también. Sabes, siempre, amiga, ha habido la más íntima conexión entre Jesús y Dios. Esto quiere decir algo muy importante. Nadie nos va a poder decir con más claridad cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo son el amor y el corazón y la mente de Dios, más que nuestro Señor Jesús. Es por eso que desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre nos va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero llevarte a reflexionar algo muy importante. Es increíble, amiga, pensar, ¿verdad?, que el verbo, que nuestro Señor Jesús
Él disfrutó de toda la gloria de lo celestial, de toda la eternidad con el Padre. Pero también es importante que tú y yo recordemos que Él decidió dejar esa gloria, ese esplendor que Él tenía, por ese inmenso amor que tenía por ti y por mí. Él decidió dejarlo absolutamente todo, aún esa comunión, ¿verdad?, tan perfecta que tenía allá en la eternidad con Dios el Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amaba demasiado, porque Él no quería una condenación para nosotras, sino que Él quería y quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que conozcamos su voluntad, la voluntad de Dios a través de Jesús. Ahora quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros relacionamos un ejemplo muy sencillo, nuestra mente logra captar esas verdades espirituales que muchas veces nos cuesta comprender. Ahora, nos pongamos a pensar en lo siguiente. Si yo quiero verdaderamente saber lo que una persona piensa, lo que una persona siente sobre las cosas quizás de esta vida, pero imagínate que no nos podemos acercar a esa persona. No puedo tener ningún contacto con esa persona, ¿verdad? Imagínate eso. Yo no voy a buscar a alguien que no conozca a esa persona o que la haya conocido días y ella pueda describirme cómo es esa persona, cómo ella piensa, cómo ella siente, sino que yo voy a buscar a una persona que la ha conocido a lo largo de su vida, a lo largo de los años, ¿verdad? Y esta persona va a ser capaz de describirme la verdad sobre esta persona, el corazón, el pensamiento, es la mente de esa persona. Algo así nos está diciendo Juan aquí. Nos está diciendo que Jesús ha estado siempre con Dios, en una relación perfecta. Juan nos está diciendo que Jesús tiene tal intimidad con Dios, que Dios no tiene secretos con Él. Y que por lo tanto Jesús es la única persona en todo el universo que nos puede revelar cómo es Dios y lo que Dios siente acerca de nosotros o de nosotras. Ahora quiero que me acompañes a algunos pasajes de las Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, acompáñame acá en el libro de Juan nada más, capítulo 1, versículo 14, y dice así: y aquel verbo, hablando de Jesús, el verbo Jesús, recordemos y vayamos relacionando, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer, son 3 versículos los que tengo y luego vamos a hacer unas aplicaciones muy sencillas. Ahora acompáñame a Juan 17, capítulo 5. Juan 17, capítulo 5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos claramente que Jesús tenía una gloria antes cuando estaba con Dios el Padre. Y acá Él le estaba diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Antes Jesús ya existió. Él ya tenía una comunión perfecta con Dios. Ahora acompáñame a Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús viene a la tierra y le dice a todas las personas que lo rodeaban: a Dios nadie lo ha visto jamás. Yo estoy mostrando la verdadera esencia de Dios.
Había muchos fariseos, muchos religiosos, muchas personas que estaban lejos de Dios porque no comprendían la verdadera esencia de lo que era Dios en sí mismo. Pero cuando Jesús viene, Él revela verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios. Es por eso que acá dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero quiero que volvamos al versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a sacar 4 características súper rápido de este versículo. Y lo primero que vemos es que el Señor Jesús se hizo carne. Él siendo Dios, Él siendo eterno, Él siendo glorioso, decidió nacer en un bebé. ¿Por qué? Por amor, decidió venir a este mundo y rodearse de personas pecadoras, religiosas, como tú y como yo. Lo segundo que vemos es, y habitó entre nosotros. Él se relacionó con nosotros. Lo tercero que vemos es, reveló su gloria, la misma gloria del Padre. Él reveló toda la gloria de lo celestial, lo reveló acá en la tierra. Yo sé que hay muchas cosas que nosotras no vamos a entender, no vamos a comprender. Pero Dios está dispuesto a revelarnos su palabra, a mostrarnos. También vemos en este versículo que Él estaba lleno de gracia y de verdad. 2 características que tenía Dios Padre y Él las reveló aquí en la tierra. Gracia y verdad. Ahora vamos a aplicar esto un poquito a nuestras vidas. Amiga, yo me imagino, fue tan grande el amor de Dios, el amor del Señor Jesús, que Él decidió despojarse de toda esa gloria, que Él decidió dejar la eternidad. Él decidió habitar, hacerse carne, habitar entre pecadores. Y cuán grande amor para habitar entre pecadores, Él siendo santo, Él siendo justo, Él siendo recto. Qué grande lección nos deja para nosotros, que a veces pensamos, ¿cómo me voy a relacionar con esa persona? ¿Cómo voy a conversar con esta persona? Cuando en realidad Jesús vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Jesús había venido a relacionarse y a buscar aquellos corazones que estaban lejos, que estaban perdidos. ¿Estamos tú y yo haciendo lo mismo? ¿Estamos buscando a aquellas personas que se están perdiendo, que se están yendo rumbo al infierno? El Señor Jesús habitó entre nosotros. Otra cosa es que hay mucho que Dios quiere revelarnos, muchas verdades que Dios quiere revelarnos a través del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, amiga, ¿estamos dispuestas a ver esa gloria? ¿Estamos dispuestas a conocer a Jesús? Para poder ver esa gloria, tú y yo necesitamos sacrificarnos cada día y buscarle en su palabra. Tú y yo necesitamos dejar de pensar que todo es importante, menos Dios. Tú y yo necesitamos sacarnos la idea de nuestra mente de decir, tengo cosas que hacer, cuando en realidad necesitamos venir y correr a la palabra de Dios, llenarnos de Jesús, de Dios, de su palabra. Pero ¿estamos dispuestas a que la gloria de Dios se nos revele a nuestras vidas? Otra característica que habíamos visto de Jesús, y te la voy a hacer con una pregunta. ¿Podemos nosotras como mujeres ser capaces de transmitir gracia y verdad como Jesús lo hizo? Jesús transmitió gracia. Él transmitió verdad. Él quitó todo lo que el enemigo ponía en la mente de los religiosos y de las personas que eran mentira, y Él las derrumbaba con la verdad de la palabra de Dios. Jesús era una persona que tenía gracia. Ahora, ¿cómo hago yo para poder transmitir gracia, para poder transmitir
verdad. Es una vez más que te lo voy a repetir y me lo repito a mí mismo. Lejos de la palabra de Dios, nunca vamos a poder ser capaces de transmitir la gracia y la verdad de Dios. Nunca vamos a ser capaces de reflejar más a Cristo en nuestra vida. Ahora amiga, yo quiero reflejar gracia a mi esposo. Yo quiero reflejar gracia a mi hija. Yo quiero reflejar gracia en mi familia. No quiero reflejar hipocresía. No quiero que mi familia... Yo quiero que mi familia vea que verdaderamente tengo una necesidad de buscar a Dios, una necesidad de estar cerca de Cristo. Yo quiero que ellos vean que quiero reflejar a Jesús. Yo quiero que ellos vean la gracia y la verdad de Dios en mí. Pero yo quiero en ellos ver gracia y verdad. Y no solamente en mi familia, en la calle. Hay gran necesidad de que la gente vea cristianos genuinos que reflejen gracia, que reflejen verdad. Que vean cristianos que sean igual en sus casas y sean igual afuera. Que sean igual en su casa y sean igual en la iglesia. Que sean igual en sus casas y sean igual cuando están estudiando. Pero para eso, tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestas a sacrificar cada día un tiempo para poder reflejar esa gracia, para poder reflejar esa verdad? Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Podemos tú y yo estar tan cerca de Dios como Jesús estaba cerca de Dios? Y quiero que me la respondas aquí en los comentarios. ¿Podemos estar tan cerca del corazón de Dios? ¿Podemos verdaderamente conocer la mente de Dios? ¿Podemos conocer el corazón de Dios y tener una comunión como Jesús la tenía? ¿Qué es lo que tú crees? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué nos está impidiendo hoy? ¿Qué te está impidiendo, amiga, tener hoy una comunión con Dios? ¿Qué te impide estar cerca de Él? ¿Qué te impide buscarle con todo tu corazón? Y yo hice una lista. Quizás varios de estos puntos me identifican y quizás te identifiquen a ti. 1. Quizás tu amor por Dios disminuyó. ¿Recuerdas al principio cuando tenías ese primer amor? ¿Recuerdas cuando amabas estar en la palabra y no te importaba leer 20, 30 capítulos, memorizarte quizás un libro de la escritura? Quizás tu amor está chiquito, ha disminuido. Pídele a Dios, Dios, dame más amor por tu palabra. Quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida y quiero revelar esas verdades a otras personas. 2, quizás nos estamos olvidando, quizás te estás olvidando de ese gran amor que tuvo Jesús por ti. Ese gran amor que lo llevó a dejar la eternidad, a hacerse niño, morir en una cruz, derramar su sangre preciosa por ti. Le costó latigazos, clavos, una corona de espinas. Quizás te estás olvidando ese inmenso sacrificio y todo lo que a Jesús le costó poder acercarte a Dios. No fue fácil para Dios. No fue fácil para Jesús, acercarte a Dios. Tuvo que pagar un inmenso sacrificio en la cruz. 3. Quizás crees que hay cosas más importantes que estar cerca de Jesús. Había una mujer que decía, que Jesús le decía, mas María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amiga, todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo terrenal, todo lo que tú te esfuerzas cada día, gloria a Dios que puedes hacer cosas. Es una bendición tener la fuerza, la capacidad de levantarnos cada día, de poder hacer muchas cosas para nuestra familia. Pero si dentro de todas esas cosas
piensas que todo eso es más importante que estar a los pies de Jesús, ya hay un gran problema. Quizás estás creyendo que todo es más importante que pasar tiempo en las cosas de Dios. 4. Quizás te cuesta encontrar un tiempo, un momento. Simplemente toma una agenda. Si te tienes que levantar más temprano, levántate más temprano. Si te tienes que dormir un poquito más tarde y pasar más tiempo con Dios, hazlo. Yo no tengo un esquema de horario para buscar a Dios porque ahora me ha costado un poco. Pero yo te animo que si tú lo puedes hacer en la mañana, lo hagas. Porque a la mañana recién nos levantamos, nos podemos enfocar en buscar a Dios. Cuando ya llega la noche ya hemos pasado por varias cosas, quizás por problemas, quizás por conflictos, quizás mucho trabajo, quizás mucho cansancio. Pero si lo hacemos en la mañana mientras recién nos levantamos, yo creo que es muchísimo mejor. Pero si no puedes hacerlo, no dejes de hacerlo a la noche. 5. Quizás estás en un bache espiritual. ¿Y qué me refiero a un bache espiritual? Esta palabra se usa acá en Argentina. Quizás te cuesta agarrar tu Biblia, la ves ahí, pero te cuesta tomarla, te cuesta abrirla, te cuesta leerla, te cuesta meditarla. Apenas puedes leer 2 versículos y ya no puedes seguir leyendo más. Quiero dejarte un consejo muy práctico que me ha ayudado y yo he aplicado la regla de los 15 minutos. Quizás te preguntas, ¿qué es esto? Bueno, la regla de los 15 minutos para mí es muy sencilla y me ha ayudado mucho cuando he pasado por estos problemas de espiritualidad. Y es súper sencillo. Es decirle a mi mente y a mi corazón, bueno, solo van a ser 15 minutos que vas a leer tu Biblia, solo van a ser 15 minutos que la vas a meditar. Y sabes que al principio lo cumples, o a veces son 10 minutos que estás ahí y lo estás leyendo la palabra, pero de repente al otro día ya vas media hora, después ya vas 1 hora, después ya vas 2 horas, y es el mismo Dios dándote ese hambre por la palabra de Dios. Entonces, amiga, quiero dejarte, ¿verdad?, estos consejos, esta palabra de ánimo para tu vida, que quizás si tu comunión con Dios está fría, si no lo sientes, si no sientes que Dios te habla, si algo se ha roto, si no tienes ese amor que tenías al principio, yo quiero que tú ores conmigo y podamos cada día decir, Dios, tú vas a ser la prioridad en mi vida. Dios, hoy quiero leer tu palabra. Entonces quiero que allí me acompañes donde tú estés y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado de esa comunión tan perfecta que había entre Dios, entre Jesús. Y cómo tú quieres, Señor, que también sea nuestra comunión contigo. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú dejaste todo por venir a la tierra, por revelarnos la gloria del Padre, por revelarnos, Señor, lo que el verdadero propósito para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón se pone frío, cuando nuestro corazón se olvida todo lo que tú hiciste por nosotras. Perdónanos cuando nuestro corazón se aleja de tu palabra. Perdónanos cuando no podemos revelar, Señor, nada de ti porque simplemente estamos tan escasas espiritualmente. Perdónanos porque cuando no podemos darle algo bueno a nuestra familia es simplemente porque nos falta llenarnos más de ti. Perdónanos cuando no podemos darle algo bueno a la gente de afuera. Es simplemente porque nos falta llenarnos, Señor, cada día más de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que va a ver este video, que tú toques su corazón, que tú lo quebrantes, Señor, y que ellos
puedan venir a tener nuevamente una relación contigo. Ellos puedan nuevamente buscarte como al principio lo hacían. Y dejo así, Señor, esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este video. También quiero animarte a que tú lo puedas compartir, ¿sí? Vamos a estar subiendo contenidos a nuestra página que se llama La Biblia. Si es tu deseo dejar tus comentarios, dejarnos algún mensaje, si tú quieres dejarnos algún motivo de oración, también tú puedes hacerlo. Estamos al tanto de cada persona que nos ha comentado. Gracias a todos los que se están sumando a esta página, y es un gozo y una alegría para nosotros poder trabajar a través de ella y transmitirte la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.